Buenas, ¿cómo están todos y todas? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentarles a Darío Barriera, historiador e investigador del CONICET. Darío, muchísimas gracias. No, gracias a vos por contactarme. Bueno, comienzo por preguntarte, para un periodo que trabajás puntualmente, que es, bueno, cómo Malvinas se transforma para mediados del siglo XVIII en una pieza, digamos, deseable para las monarquías de entonces y comerciantes metropolitanos. Es decir, cómo pasa de ser una especie de periferia desinteresada a, bueno, a empezar a tener un rol preponderante en esta agenda de este siglo. Bueno, en primer lugar, el archipiélago malvinense siempre estuvo en el radar, digamos, de las monarquías que intentaban utilizar el paso bioceánico al sur del continente americano. Que estuvo en el radar quiere decir que desde la década de 1520 fue advertida, fue cartografiada y que crecientemente, digamos, fue identificada como un espacio que potencialmente podría ser interesante para algún tipo de asentamiento. Ahora, ¿qué sucede? Con la publicación en 1748 del libro de Richard Walter, Un viaje alrededor del mundo. Richard Walter fue, digamos, el capellán que acompañó a George Anson en su viaje de circunnavegación, que duró entre 1740 y 1744. Allí se ventila, hay dos ediciones, hay una edición inglesa y una edición francesa casi inmediato, 1748-1749, también una edición del diario de Anson, que es privada, digamos, que es más personal de él, diferente del libro de Richard Walter, pero con distintos matices. Allí lo que se ventila es que, bueno, que Anson le va a proponer al almirantazgo tratar de hacer un asentamiento en esas islas porque, dice, quienes la ocupen van a tomar una cierta ventaja respecto de lo que es la vigilancia, no digamos el control porque es imposible, pero la vigilancia o la presencia en el Atlántico Sur. Claro, ¿qué sucede? Esas apetencias o ese horizonte que George Anson imaginaba para la corona británica tenían como objeto un archipiélago que estaba bajo la jurisdicción de la monarquía española. Entonces, esto era una cosa de la cual tanto quienes escribían, quienes planteaban el proyecto, como quienes lo discutían en el almirantazgo, estaban absolutamente enterados. Es decir, no había una inocencia al respecto. Entonces, este es uno de los puntos. El otro punto es que más o menos durante los mismos años, un presidente de la audiencia de Santiago de Chile, Manuel Amat de Junín, muy recordado en la historia americana, no solo por haber sido presidente de la audiencia de Chile, sino porque después fue virrey del Perú, justamente fue el virrey del Perú, bajo cuyo gobierno se instaló el gobierno español en Malvinas, ¿no? Amat de Junín también envía una especie de memorándum, digamos, al ministro Arriaga, donde le dice que también en esas islas del Atlántico Sur habría que tener algún cuidado, habría que hacer algún asentamiento, porque otras naciones del mundo, así decían ellos, ¿no? Naciones, para nombrar a potencias extranjeras, otras naciones del mundo podrían asentarse y eso sería la ruina para España, porque teniendo la posibilidad de la jurisdicción sería conveniente que lo hiciera. O sea, que a finales de la década de 1740 lo que existe no es una primera advertencia sobre el tema, sino un revival, digamos, una recuperación del interés general por estas islas, repito, a partir de 2 o 3 opiniones que empiezan a circular por separado, pero que convergen. ¿Qué pasa? Es un momento muy importante
porque es el momento en el cual están experimentándose todavía guerras en el Caribe, se están llevando adelante enfrentamientos en los cuales, por ejemplo, participó la Armada de Anson por ejemplo, para apoyar en la guerra de la Oreja de Jenkins a las flotas inglesas desde el sur, en el Pacífico desde el sur. Y claro, a la salida de esas guerras, las negociaciones, los periodos de amenazas continuas empiezan a dar lugar a una cosa que sucede siempre después de los enfrentamientos bélicos, que es las negociaciones entre las cortes. Y es en este momento en que, por ejemplo, una intervención muy oportuna por parte del embajador español en la corte británica, Ricardo Wall, hizo que abortara ese proyecto del almirantazgo que estaba a punto de realizarse, ¿no? Claro, pasa el tiempo y lo que nosotros vemos es que muy pocos años después, en 1764-65, nuevamente hay intentos de ocupación, incluso hay una colonización efectiva por parte de Francia, un establecimiento por parte de Gran Bretaña en una pequeña islita al noroeste del archipiélago. Y claro, lo que vemos es que el trabajo de Wall, de Ricardo de Wall como embajador en Londres, lo que hizo fue demorar la cosa, pero que el proyecto persistió. Por eso, desde una mirada larga, digamos, lo que podemos decir es que desde finales de 1740 hasta la década de 1760, el interés de varias monarquías europeas por estas islas fue increyendo y los proyectos para ocuparla, para establecerse allí, estaban. De la misma manera que era muy claro para todos los actores que este archipiélago estaba dentro de la jurisdicción española. Después, bueno, si ustedes avanzamos un poquito más y digamos en la década de 1760, lo que yo planteo en este artículo de donde vos sacaste un poco la formulación de la pregunta, que pasa de ser un espacio periférico a ser el centro de la discusión. Claro, en 1764 y en 1766 hay dos consultas del rey muy importantes dentro de todo lo que es el sistema polisinodial de la monarquía, es decir, para que opinen los diferentes consejos, para que opinen los secretarios, para que opinen los ministros, y allí el volumen, digamos, el volumen de papeles que hay dedicados a qué cosas se debe hacer con Malvinas es impresionante, ¿no? Entonces ahí tenemos miles y miles de fojas consagradas a discutir sobre qué hacer con un archipiélago que todavía no había sido efectivamente ocupado por la monarquía española. Claro, y ahí mencionabas una serie de años que obviamente son por ahí importantes para tener en cuenta. Y creo que el año 1763 también incluso es como que cierra e inaugura al mismo tiempo esto, ¿no? Como una continuidad de que hay un problema con las metrópolis que es como que están en constante, ¿no? Tensión. Entonces, ¿cómo se dan también estas disputas globales? Si hay otras, si Malvinas la podemos insertar dentro de un conjunto más amplio de lo que en realidad se están disputando España, Francia, Reino Unido. Y bueno, por eso la importancia, ¿no? O qué jerarquía empieza a ocupar entonces Malvinas, y si es solamente un Atlántico aislado del Atlántico Sur, o si está inmerso e incluido dentro de otros escenarios también conflictivos. Claro, no, sí, está muy bien, porque justamente no solamente hay que pensar el Atlántico completo, sino que hay que integrarlo con el Pacífico. Es decir, los teatros donde se disputaban el control de algunos archipiélagos clave, estas monarquías imperiales que vos mencionaste, para trabajar con tres, es una conversación más o menos sencilla con los tres más importantes, ¿no? Gran Bretaña, España y Francia. Dejemos por un momento de lado a Portugal, que es un actor muy importante, sobre todo, pero más en la zona continental,
más en la zona del litoral de los ríos, en la zona del Uruguay. Las disputas que se dan entre estas tres monarquías, claro, tienen una teatralidad espacialmente discontinua. Están desparramadas por todo el mundo. Tenés en 1756 hasta 1763 que se está desarrollando la Guerra de los 7 años. Esa Guerra de los 7 años tiene como teatros de operaciones, por ejemplo, el sureste asiático. Tiene, por ejemplo, como teatro de operaciones el delta de Madrás, en la India. Tiene como teatro de operaciones el archipiélago filipino. Tiene como teatro de operaciones el Caribe, el Atlántico Norte, las islas y el continente al este de América del Norte, lo que hoy serían Estados Unidos y Canadá. Y claro, estando cerrado y estando caliente el Caribe a causa de justamente los enfrentamientos armados allí, recordemos la toma de Manila en Filipinas es casi coetánea con la toma de La Habana en Cuba, 1762, si bien una dura 20 meses y la otra dura apenas 2, el despliegue de fuerza por parte de Gran Bretaña es más o menos simultáneo. Y bueno, allí tenés una enorme razón para revalorizar el pasaje bioceánico por el sur. Recordemos que con aquella idea de la simetría que había todavía y con enormes dificultades para la navegación que devenían del hecho de que todavía no estaba controlada la medición de la longitud, no había exactitud en la medición de la longitud. Lo que tenemos en 1762, 1763 es un incremento enorme del tráfico por el pasaje bioceánico del sur a causa, como decíamos, de la localización de un teatro de guerra muy activo, muy caliente en el Caribe, y de que el famoso pasaje interoceánico por el norte no había sido encontrado. Entonces, sin irnos, digamos, a un esquema muchísimo más complejo, con esto tenemos, para responder a tu pregunta, sí, efectivamente, a Malvinas hay que insertarla en un esquema de disputas más dinámicas, es decir, no era lo único por lo que se estaban moviendo estas tres monarquías y no era el escenario tampoco menos importante. No era menos importante porque Malvinas, Tierra del Fuego, vamos a decir lo que corresponde, porque el espacio insular de Tierra del Fuego también era clave, muy importante. Esto interesa, dado que es el espacio de tránsito para cambiar de océano y obviamente para controlar lo que se pretendía que era, bueno, la posibilidad de escatimar el poder español en territorio americano. Esto por un lado. Un episodio que, digamos, yo creo que refrenda bien la cuestión de la utilización, además, de Malvinas en este marco más general, tiene que ver con las cartas que se intercambian entre algunos miembros del almirantazgo británico y, por ejemplo, quienes están teniendo que defender el puerto de Egmont, McBride. En esas cartas, los miembros del almirantazgo británico, 1765, dicen que sería conveniente mantener un pie ahí, incluso si no vamos a instalarnos, porque si el arzobispo de Manila, Rojo, no termina de pagar el rescate de la ciudad, o si España no termina de pagar lo que quedó debiendo el arzobispo de Manila, que eran 2 millones de pesos fuertes, nosotros podríamos utilizar la evacuación de Malvinas como una moneda de cambio. Esto aparece en la correspondencia de la época. Esto aparece diciendo, bueno, nosotros tenemos un interés en estas islas porque, aunque estén en jurisdicción española, de la misma manera que invadimos La Habana, de la misma manera que invadimos Manila, podemos utilizarla como una pieza de cambio para llegar a las paces o para que nos paguen
lo que pedían siempre, ¿no? Un rescate económico. Ujú. Y ahora, y esto un poco lo habías mencionado antes, ¿no? Como, y lo saco también un poco de los artículos que has escrito, que a mí me llama la atención y como que da cuenta de lo que se corría, digamos, también en los pasillos de las cortes, donde me parece que hay que también situar un poco esto, es el tema de los rumores, ¿no? Hablas vos, o sea, cómo esta cuestión, esto, ¿no? De pasillo en las distintas metrópolis incide para que, bueno, se tenga un interés en Malvinas y para que, ya, digamos, metiéndonos un poco más de lleno, Francia también termine siendo la primera en colonizar las islas, luego España, luego Gran Bretaña, y bueno, España obviamente intercediendo en la mitad de todo esto. ¿Cómo es que va llegando también esta información a los franceses y por qué son ellos también los primeros en colonizar las islas? Bueno, los franceses están recogiendo información sobre el Atlántico Sur desde el siglo XVI. Es decir, desde una época en que las coronas de Francia y España eran enemigas. En este momento, en el siglo XVIII, después de que hay el cambio de dinastía en España, después de que Luis, el rey de Francia, elige y prácticamente gobierna a comienzos del siglo XVIII a España a través de sus asesores, de un Felipe V que era tutoriado, una especie de, digamos, no quiero utilizar la palabra títere porque no lo era, pero era un menor que era asesorado por su abuelo y que tenía parado al lado suyo a aquellos quienes estaban haciendo el gobierno de España, manejando incluso favores con facciones que eran, por ejemplo, todavía favorables a los Austrias, ¿no? Es decir, Francia y España durante el siglo XVIII comienzan a trabajar de una manera que es mucho más colaborativa a partir que las dos coronas están conducidas por reyes que son de la misma familia. Esto que hoy parece una tontería, en ese momento era una importancia capital, y de hecho, por si esto fuera poco, suscribieron 3 pactos de familia, el último de los cuales ya había sido firmado en 1761. En esos pactos de familia, palabras más, palabras menos, lo que había era compromisos de defensa mutua y compromisos de asistencia contra enemigos comunes. Pero también había algunas cláusulas complementarias no escritas, había algunos acuerdos entre los embajadores que más o menos tenían una fuerza prescriptiva que no necesitaba llegar a lo escrito y que tenía que ver con quiénes se iban a ocupar de qué. Porque si bien Gran Bretaña tenía un papel muy activo, o la Armada Británica tenía un papel muy activo tanto en el Atlántico Norte Europeo como en el Atlántico Norteamericano y como en el Atlántico Suramericano, dejemos ya el Pacífico porque ya con esto tenemos bastante, para Francia y España era imposible estar presente en todos esos espacios. Entonces hay una suerte de acuerdo en un momento, después de 1761, y decir, bueno, aquí hay que repartirse un poco la defensa del mar, de esto se hablaba, ¿no? Y España quedaría más comprometida con hacer los esfuerzos económicos para enfrentar esto al sur del Ecuador, mientras que Francia lo haría en el Atlántico Norte. Esto por una parte. Por la otra, lo que nosotros tenemos como evidencia es que Francia, a pesar de tener todos estos acuerdos y todas estas cosas prescriptas por escrito y oralmente con España, en determinado momento, algunos ministros como Choiseul, que tienen problemas internos y que tienen que dar algunos golpes de gracia para poder volver a acomodarse en la política interior de Francia, lo que hacen es escuchar y favorecer unos proyectos que tienen que ver con las derrotas francesas justamente en el norte de América. Las derrotas en Acadia, las derrotas en lo que sería el territorio canadiense, la pérdida a la salida de
de la Guerra de los 7 Años, la pérdida de territorio en el Caribe, en el norteamericano, dan lugar a algunos proyectos en los cuales, por ejemplo, Louis-Antoine de Bougainville, que era un importantísimo empresario, pero también navegante, armador de expediciones, que había estado en Canadá y que había formado parte de los contingentes que volvieron a Francia. Perdón, digamos, derrotas francesas a mano de los británicos, allí en el Atlántico Norte, en Canadá. Exactamente, las derrotas que tienen que ver con el final de la Guerra de los 7 Años. Entonces, toda esa pérdida de territorio, la pérdida de la Acadia, digamos, implica un retiro, un regreso a Francia de miembros, digamos, formados de oficialidad, pero también de empresarios y también de personas, de campesinos que no tenían una ciudadanía francesa plena, quiero decir, que eran vasallos, que no eran gente que tuviera un destino en Francia. Entonces llegan a Francia en un estado que se llama vassaux à désirer, es decir, vasallos a pedir. Y en este procedimiento de crear una nueva colonia en el Atlántico Sur para espejar esa del norte, es decir, que se llama Nueva Acadia, Louis-Antoine de Bougainville consigue que el rey de Francia participe como financista en este armado, tiene que poner mucho él, consigue otro financiamiento, su primo, etcétera, etcétera. Yo he trabajado muy en detalle qué es lo que pidió para hacer todo esto, pero ¿qué sucede? Todo esto se tiene que hacer un poco a espaldas del rey de España, y no solo del rey, de las personas que están trabajando en la corte francesa para el rey de España. Los embajadores, los meros chismosos que siempre circulaban por las cortes. Vos preguntaste por la información. Bueno, había gente que circulaba por las cortes sencillamente para escuchar y pasar datos. Entonces, esto es lo que empieza a llegar a España, a Madrid, como un rumor, y que se constata a partir de algunas noticias que provienen de Montevideo y son publicadas en las gacetas, que son esos diarios que salían, que no eran diarios, digamos, son esas publicaciones periódicas que salían 1 o 2 veces a la semana en las diferentes capitales, ¿no? En París, en Ámsterdam. Y en esas gacetas aparece que aparentemente hay una empresa de colonización francesa que ha salido del Atlántico Norte, de las costas francesas, con destino al Atlántico Sur, y es la que efectivamente en 1764 funda Port Louis, Puerto Luis, en la Malvina Oriental, ¿no? En la Gran Malvina. Bueno, entonces los franceses llegan en este afán, digamos, ¿no? De hacer un poco a escondidas esta misión, llevan a esos colonizadores que antes estaban en Canadá, los llevan a poblar las islas, y eso, de alguna forma, volviendo a lo que te mencionaba antes de los rumores, termina encontrando, o termina esto, ¿no? Siendo una noticia ya en El Plata y en la monarquía española, y ahí es como que España, un poco a partir de estos lazos del pacto de familia que mencionabas antes, le pide la transferencia de soberanía, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se van dando estos episodios mientras ya al poco lapso de tiempo también ingresa Gran Bretaña a las islas, ¿no? O sea, qué conflictividad por ahí va presentando el caso, y bueno, en síntesis, cómo se van dando estas escenas. Bueno, primero hay que entender bien qué es lo que sucede con la colonia francesa. La colonia francesa es una colonia a toda regla, muy diferente del asentamiento posterior que hacen un par de barcos británicos. Es una colonia a toda regla, que quiero decir, que instalan población, que hacen una casa, que nombran un gobernador, que hacen el servicio de misa, que parece una tontería, pero que es muy importante porque es lo que termina de equipar un poco políticamente el territorio para una monarquía confesional. Crean una capilla en el mismo lugar que está el gobernador, levantan algunas viviendas muy precarias, pero las levantan.
y llevan gente que está adaptada, digamos, a la navegación en agua fría, llevan gente que tiene experiencia con la recolección de madera, llevan carpinteros, llevan gente que tiene experiencia con el diálogo con otras culturas, a pesar de que no conozcan el idioma, por lo menos han estado con pueblos originarios en el Canadá y son de mucha utilidad cuando desembarcan en Tierra del Fuego para dialogar con los pobladores originarios, para identificar señales, para negociar. Llevan, como todas las empresas colonizadoras, cosas para regalar, etc. Bueno, esta empresa colonizadora realiza 3 viajes y deja sentadas las bases para instalar allí una sede de gobierno. Eso, que además tiene que alimentarse, digamos, con lo que es la explotación, como se pueda, del suelo, la crianza de animales, la pesca y demás. Eso es lo que va a ser retomado por España, no sin antes realizar una negociación, porque si bien del lado español hay un enojo por esta actitud de la corona francesa de hacerlo a espaldas, de la corona francesa inmediatamente hay un movimiento positivo hacia la transferencia del dominio de las islas. La soberanía no estaba en discusión porque no había una cuestión, no se había discutido acerca de que esos no fueran territorios soberanos de España. Es decir, el problema es que hoy pensamos en soberanía en unos términos y en ese momento era bastante distinto. Había otras cuestiones que eran más del orden de lo cotidiano, como el tema del dominio, el tema de la ocupación, el tema de quién tiene derecho a navegar por estos mares. Sí, y ahí sí empezamos a hablar de soberanía. Es decir, por ejemplo, era más importante quién tenía derecho o no a navegar por los mares adyacentes a las islas, que si se podían establecer en algún puertito para buscar abrigo. Esto que tiene que ver ya con códigos de marineros y otras cosas. Bueno, la cosa es que la colonia francesa, colonia a toda regla, es reconocida. ¿En qué sentido? En que al colonizador se le cubren todos los gastos. No se realiza lo que llamaríamos una expropiación. El colonizador consigue cobrar todos los gastos de su empresa como si hubiera trabajado al servicio del rey de España. Se emite un inventario con todas las cosas que había dejado en el lugar, otra lista con todos los gastos que había realizado para la colonización. Se le ofrece a los acadianos quedarse a quienes quisieran, algunos lo hicieron en la primera vez, algunos regresaron en la primera vez, otros se quedaron, probaron un tiempo y se volvieron después, pero esa transferencia del dominio sobre Port Louis, que después se le van a cambiar los nombres, ¿no es cierto?, por Puerto de la Ascensión, Nuestra Señora de la Soledad, se le van a ir dando nombres que tienen que ver con la corona española. Esto estaba contemplado, digamos, dentro de los usos y costumbres de la época. No hay aquí ni grandes enojos, en todo caso, el que más se enoja es el rey de Francia por decir, bueno, pero ¿cómo no establecen otro gobierno inmediatamente y hacen de eso una especie de, digamos, de cabeza de playa efectiva del poder marítimo español? El rey de Francia estaba muy a favor de que España se estableciera allí con mucha fuerza, y de hecho es una de las opiniones que pesa a la hora de nombrar un gobierno residente en Malvinas, que es el gobierno de Felipe Ruiz Puente en 1767. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado, enfrente de la isla de Vigy, hay un establecimiento, el Puerto Egmont, que es un establecimiento muy pequeño, que está, digamos, al abrigo de los vientos, no está tan abierto, pero está allí con la intención de, bueno, poder tener un cierto grado de cercanía con la conexión bioceánica.
Y es un asentamiento muy pequeño, pero que desde el primer momento los capitanes ingleses que lo hacen saben que están navegando aguas españolas. Y de hecho toman contacto primero con los franceses, después con los españoles, y tienen diálogos, tienen intercambios. Varios de estos intercambios se dan de barco a barco, muchos en las inmediaciones de lo que hoy llamamos el Estrecho San Carlos, otros se dieron en las inmediaciones de Port Louis y más tarde del Puerto de la Soledad, y otros se dieron, los últimos, precisamente en Puerto Egmont. Este proceso de intercambios, de conversaciones, es interesante porque de algunos tenemos registros, tomados incluso sobre los mismos barcos, y allí sí los actores, digamos, dicen qué cosa entienden que es para ellos la soberanía. Allí sí nos enteramos que cada uno de ellos dice creer que su rey es el soberano de esas aguas, o que su rey tiene derecho a estar establecido en ese lugar porque ha llegado y ha puesto una bandera. Claro, ninguno de estos agentes pasa de ser un poco más que un capitán de navío, ¿no? Es decir, son personas que están al mando de unas embarcaciones que realizan tráfico, vigilancia, etc. Pero la cosa cambia radicalmente de tono cuando la evicción de Puerto Egmont en 1770, ¿no? Cuando en junio de 1770, después de varias exploraciones que se envían desde Buenos Aires y Montevideo a las costas patagónicas y a Malvinas, se manda una gran operación militar al mando de Madariaga, Francisco de Madariaga, que con una superioridad numérica de 10-1 expulsa el pequeño establecimiento británico en Puerto Egmont y desata una crisis diplomática monumental que da lugar a los famosos acuerdos de 1771, vergonzantes para los dos reyes, para el inglés y para el español, por haber pautado además cláusulas secretas y orales que tenían que ver con, por ejemplo, el pedido de parte del rey de España de disculpas por haber querido el honor del inglés, pero la promesa del rey inglés de desocupar el establecimiento en este Puerto de Egmont, cosa que efectivamente ocurrió en 1774. Bueno, sobre esto, esa iba a ser una casi de mis últimas preguntas, pero recapitulando de todos modos, me llama la atención cómo esta inauguración de conflictos, de los rumores que se van corriendo en las cortes, de cómo el Atlántico Sur empieza a ocupar un rol más preponderante, también va siendo del Virreinato del Río de la Plata un lugar un poco más neurálgico, tal vez en algunos puntos. Y en este sentido, cómo, ¿no?, España le empieza a prestar una atención más a esta región, y esto, ¿no?, en 1767 nombra el primer gobernador, que es Felipe Ruiz Puente, y acá, que esto por ahí, ¿no?, para entrar más en detalle en eso, que a mí me resulta muy simbólico, ¿no?, que como que en 1770 haya habido un conflicto militar entre las coronas de España y de Gran Bretaña, ¿no?, como que ya marcaba un precedente importante. Como también hay, como si se quiere, una serie internas, ¿no? Porque esta decisión la toma el rey finalmente, es decir, es el rey el que le dice al virrey en ese entonces del Perú o al gobernador de Buenos Aires: bueno, dale, lleva una flotilla militar para pelear con los ingleses en caso de que haga falta. Es decir, España también estaba en esa situación de poder ir a batallar contra una potencia emergente como ya lo estaba haciendo el Reino Unido. Y después del conflicto, ¿qué pasa, digamos, con esos funcionarios? ¿Qué va pasando con el gobernador de Buenos Aires, con Francisco Bucareli, con Felipe Ruiz Puente, ¿no? Como hay también algunos entresijos un poco ahí más profundos cuando también acontece todo esto. Bueno, primero, que Gran Bretaña no era una potencia emergente, no era la potencia del momento. Era
en todo caso la más importante y con la mayor cantidad de energías puesta en la ampliación de su mercado, y además la que tenía un clarísimo y sostenido interés en perjudicar el gobierno español en América en todos los sitios que pudiera. De hecho, una de las cosas que hacían cuando podían atracar en algún pueblo del Pacífico era, lo primero, intentar promover una rebelión. Y lo segundo, si esto no resultaba, era quemarlo. Esto lo hicieron en varios sitios. Y esto era parte de una política. Es decir, no eran hechos aislados. Una política no reconocida, obviamente, ¿no? Pero están las cartas donde habían las instrucciones y eso se puede estudiar. Por un lado. Por otro lado, Virreinato del Río de la Plata. Vamos a meternos en una cosa que todavía no existe. Virreinato del Río de la Plata es justamente una de las consecuencias de todo esto. 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, y cuando vos en la escuela estudiás los motivos por los cuales se crea el Virreinato del Río de la Plata, no te aparecen nunca los conflictos en el Atlántico Sur. Nunca. Sin embargo, el virrey del Perú, que es era el mismo que como presidente de la Real Audiencia de Santiago de Chile había dicho que estaba muy preocupado por los rumores que se corrían de tráfico de barcos de otras banderas por las islas del Atlántico y del Pacífico Sur, ese que se queja permanentemente con el ministro Grimaldi primero, con Arriaga después, y le dice, miren, el gobernador de Buenos Aires, se refiere a Pedro de Ceballos todavía, el gobernador de Buenos Aires no me presta atención porque dice que tiene otros problemas, o directamente no me contesta. Los problemas que tiene Pedro de Ceballos, ¿cuáles son? Los portugueses. Pedro de Ceballos, de hecho, es el gobernador de Buenos Aires, porque antes de ser virrey fue gobernador, es el gobernador de Buenos Aires que menos tiempo estuvo en la ciudad de Buenos Aires. La mayor cantidad de tiempo que estuvo Pedro de Ceballos en el Río de la Plata, lo estuvo en campamentos en regiones que tienen que ver con el norte de Uruguay, el sur de Brasil, Entre Ríos, Corrientes. Es decir, del sur de Brasil es donde más tiempo estuvo. Bueno, porque ahí, perdón, ya hago un paréntesis, ahí también se estaba dando todo ese conflicto en Colonia del Sacramento, ¿no? Contra portugueses y británicos, ¿no? También los dos. Volvemos a esta cuestión de cómo el Atlántico Sur... perdón. No, tal cual. Sí, entonces, no es que tampoco Pedro de Ceballos tenía todo el tiempo del mundo para visualizar el problema del Atlántico Sur que le estaba señalando Manuel de Amat y Cunien desde 1750 y pico. Esto lo estaba diciendo, desde el 56, 57, que se lo venía diciendo. Entonces, otro problema que tenía Pedro Ceballos es que a Pedro Ceballos le encargan la expulsión de los jesuitas, y Pedro Ceballos tiene una excelente relación con los jesuitas, no la puede hacer. Entonces ahí es donde entra Bucareli como reemplazo de Ceballos. Ahí es donde entra Antonio María Bucareli como gobernador de Buenos Aires, en un momento en el cual tiene que llevar adelante una cantidad de cosas que Ceballos no hacía, entre las cuales la expulsión de los jesuitas, entre las cuales las exploraciones a la Patagonia. Y las hace. Ahora, vos hiciste una pregunta que está en el corazón de cómo se tiene que entender el gobierno de la monarquía. Bucareli lo que hace, ¿lo hace obedeciendo o desobedeciendo las órdenes que recibía del ministro del gobierno? ¿Lo hace obedeciendo o desobedeciendo las reales cédulas que le enviaba el rey? Si vos te vas al Archivo General de la Nación, vas a encontrar cosas para apoyar las dos hipótesis. ¿Por qué? ¿Porque el archivo está loco? No. Porque los reyes, los ministros, las cortes hacían exactamente esto. Enviaban una orden y a los 15 días le decían, suspenda esa orden. No vaya a expulsar, hay que evitar la guerra, espere una nueva orden. Y a los 15 días otra. Entonces, ese periodo de tiempo que iba pasando entre que llegaba una orden, llegaba la otra, que nunca estaba sincronizado porque la circulación de la información en este momento tiene,
no hay hilos, no hay telefonía ni con hilos ni sin hilos, no hay cable, no hay internet, no hay nada. Tiene la misma duración que tiene la duración de la navegación de una persona, que es la persona que porta la información. Claro, sucede que cuando van llegando las órdenes y contraórdenes, Bucareli se ve afectado por este procedimiento y entiende que debe tomar una decisión y que si las cosas salen bien, va a ser apoyado porque se le ordenó eso, y si las cosas salen mal, va a ser denostado porque se le había ordenado lo contrario. Es una forma muy habitual en el gobierno de la monarquía ordenar lo mismo y lo contrario con pocos días de diferencia, porque esto permite, en todo caso, argumentar que la culpa es de uno o del otro y cambiar las piezas chicas y que el rey y sus ministros no queden afectados. La cosa es que efectivamente Bucareli lo escribe, esto lo dice, no sé qué hacer, voy a tomar la decisión que me dicta lo que mi leal saber entender, y voy a efectivamente voy a despachar la armada que se me había autorizado a preparar con la máxima cantidad de hombres. Y de hecho Madariaga sale con la orden del rey. Esto es importante también. Bucareli no va a dar el paso adelante sin darse cuenta que esa armada, que es enorme, que es una cantidad de gente descomunal que llega desde España al Río de la Plata para una operación que podría considerarse menor respecto de lo que iba a ser, por ejemplo, poco tiempo después, la de Ceballos en el Uruguay, o de lo que se le mandaba a Cuba. Bueno, él tenía claro que si se había movido todo esto es porque había que llevarlo hacia adelante. O la batalla que después sería en Estados Unidos, ¿no? Donde ahí también conflictúan las metrópolis en el Atlántico Norte. Está bien, pero Bucareli era amigo de Ricla. Qué sé yo, Ceballos era amigo de Ricla. Bucareli los conocía también. Ellos tenían comunicación. Ricla es el reformista, digamos, que está en Cuba, ¿no? Y yo creo que ahí había un espejo, una similitud. Ahí había la idea de la perla del Caribe y la perla, digamos, la reina del Atlántico, ¿no? La perla del Caribe era La Habana, y eso era una joya de la corona. Lo de Buenos Aires como reina del Atlántico va a demorar un poquito más. Entonces, el Río de la Plata tiene una importancia, y lo que está clarísimo es cuando la caja de Potosí queda, digamos, incorporada dentro del virreinato rioplatense. Ahí tenés una demostración muy, muy palpable, muy patente de cuánto es lo que se va a destinar a la defensa del litoral sureste del ex virreinato peruano, ahora virreinato aparte, Río de la Plata. Claro, y por último, ya para ir concluyendo, no te quiero ir quitando mucho más tiempo, pero también entraba mucho esta cuestión, me parece, ¿no? De cómo entendían a veces la política, las metrópolis, que era mucho del factor militar, ¿no? De estar como en los procesos de militarización en distintas regiones. Estoy pensando en un trabajo de Pablo Virolo sobre la militarización en el Río de la Plata, y es como eso también es una herramienta para, bueno, ocupar plazas estratégicas, ¿no? Cómo también se está pensando todo ese hilado, volvemos, ¿no? Como esta cuestión más historia global, conectada, algunos conceptos que he visto en la diplomatura que has dado, ¿no? Cómo entraba también todo esto. O sea, hacer la guerra era una forma de hacer política, y las metrópolis lo concebían, ¿no? Bueno, una reproducción de sus propios fines, todo eso. Nada que discutir, sin duda lo que has dicho es así. Lo que se me ocurre agregar es que nosotros, cuando hacemos un artículo, o cuando damos una charla, o cuando hacemos una clase, muchas veces tenemos que concentrarnos en un foco, ¿no? Tenemos que achicar el foco. Hoy elegimos, bueno, el foco de tu proyecto con estas charlas es Malvinas. Entonces nos ponemos a hablar específicamente de aquello que rodea, que concierne a Malvinas, pero
de ninguna manera me parece que haya que continuar pensando la historia de las islas como solo lo que ocurrió en las islas. Todo lo contrario. De hecho, cada vez que pongo digo, bueno, recuerda, archipiélago Malvinas, sí, el resto, Atlántico Sur, pero también Tierra del Fuego, en ese momento. El sur de Chile, esa zona es clave, toda esa zona es clave, es parte de un conjunto. No mirar tanto como separados el Atlántico del Pacífico, porque justamente el drama es la conexión. El drama del momento es la conexión. Es decir, la falta de conectividad a través de Centroamérica, por la guerra, la ausencia de conectividad a través de Norteamérica porque no hay paso, la superutilización del paso transoceánico por el sur, vuelve a toda esa región muy importante. Importante del mismo modo que es importante el mar de China, el sureste asiático, el Caribe, por supuesto el Mediterráneo, pero uno trata de enfatizar en aquello que los otros no han puesto la atención. No nos vamos a poner a hablar de todos los teatros de operaciones, por ejemplo, de la monarquía británica, que están súper bien estudiados. Quiero decir, siempre tratamos de hacer el énfasis. Y me gusta mucho esto que preguntaste sobre la conexión con la creación del Virreinato de la Plata, porque efectivamente sigo pensando que es uno de los factores subvalorados. No me parece que haya estado mal prestar tanta atención al conflicto con el Sacramento, con Portugal, etcétera, etcétera, obviamente a los intentos de invasión a la ciudad de Buenos Aires misma. Pero creo que es una mirada a la que le falta un pedacito, le falta un gran pedazo, diría yo, que es todo el litoral patagónico y las islas del Atlántico Sur. Es una mirada que tenemos que tratar de ir ensanchando y de naturalizar esta idea que, de la misma manera que la gente de los gobernadores, los agentes comerciantes de la época lo tenían muy presente, nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo. Bueno, Darío, hasta aquí he llegado yo un poco con mis preguntas. Creo que hemos abordado un periodo interesante que es como, bueno, este primer bosquejo y de cómo las metrópolis europeas se empiezan a preocupar por nuestras Malvinas en este siglo XVIII. Así que bueno, eso es todo de parte mía. Te agradezco y no sé si querés hacer un último cierre, pero bueno. Solo una Sí, cosita sí, claro, más. claro, claro. No, que tiene que ver con lo que dijiste recién, que a mí me parece que es todo un mensaje en sí mismo. Quiere decir, esas islas fueron absolutamente estratégicas desde el mismo momento en que aparecieron en el horizonte de los primeros que navegaron el Atlántico Sur. Yo con esto quiero decir que no puedo entender de ninguna manera a aquellas personas que insisten con que, bueno, con que no hay nada allí, que no tendrían que ser una preocupación para nosotros, que son, bueno, que son dos islas que si las tenemos o no las tenemos, o las entregamos o no, es lo mismo. Eso me parece de una imbecilidad manifiesta. Y una de las cosas que nos puede ayudar, me parece a mí, a revisar esta equivocación que tienen algunos, es ver desde cuánto tiempo hace que este archipiélago es considerado algo neurálgico para la historia del mundo. Creo que hemos dado un poco cuenta de eso, ¿no? En esta charla. Así que bueno, genial, Darío. Te mando un saludo grande y bueno, hasta la próxima Bueno, ocasión. suerte. Chao, gracias a vos.